Estamos en la estación del Trenes en el Museo González Gallo de Chapala y estamos en este momento grabando el podcast número 2 sobre literatura para nuestro proyecto de la TAE de literatura. Para los que van a ver seguramente la imagen de Rodrigo García, sí, el que entrevistó en el pasado podcast, claro que puse una imagen de Rodrigo con un micrófono y así, porque, o sea, si fue a la radio, pero no trabaja en la radio, es para que le den like, sí, bueno, para que le den aquí, y el clip, quitamos las vistas, y esta razón de podcast es como habíamos dicho en el otro, por parte de nuestro taller de lectura como promotores de la misma. Básicamente estamos haciendo un clickbait para que entren y nos den vistas y nos den nuestras horas. Todo es justo y limpio, no se preocupen. Vamos a iniciar una entrevista a mí. Primero me presento, soy Rodrigo García Ábalos, estudiante de la Preparatoria Regional de Chapala, estoy en la TAE de literatura. He escrito un poco, pero no profesionalmente. He ido a grabar a la radio una vez y otra vez fui, pero a presentar unos audios sobre unos textos literarios, pero no presencialmente. Bueno, yo diría que nos quieres leer un poco sobre tus cosas, Baji, después de estas preguntas. Por supuesto que sí. Gracias, Baji. Realmente nos ayudas mucho con esto. No sé qué haría sin ti. Bueno, vamos a empezar diciendo que queda para ti una buena historia. Para mí, una buena historia se basa en las razones principales por lo que se crea el conflicto o la razón de la historia. Básicamente, si no tiene algo fundamental dentro de su historia que haga que todos los hechos se hagan, no tiene sentido para mí. Si te están contando algo que no tiene un precedente, algo que no tiene una justificación, es algo absurdo, algo simplemente inherente. ¿Podrías dar un ejemplo sin quemar a nadie? No, sí, mejor quema al autor. Quemar al autor, tal vez a Pablo Coelho. ¿Y por qué, Baji? Porque básicamente sus historias no tienen un catalizador y cuando lo tienen es un catalizador muy apresurado, es como al Chile, me voy a ir a otro país porque quiero y porque digo. Empezamos hardcore esta cosa. Ok. Esto no venía en el guión, pero ¿qué personaje te identifica? Así que dices, yo soy ese. Yo creo que Claude Mount hematoma, o sea, básicamente le pasaba, se caía, le iba mal con las chicas, tenía una suerte pésima. Creo que yo tengo una muy mala suerte, pero al igual que él, en algunos momentos tenía tan buena suerte que los momentos de mala suerte donde me caía, donde me pasaban accidentes, era como que ya me daban risa. Pero en los momentos de buena suerte era como, vaya, sí que tengo suerte. No, lo dudo mucho, Rodrigo. Lo dudo mucho, la verdad, efectivamente. Todos en el salón me quieren matar. No importa. No es cierto, Rodrigo, todos te queremos. ¿Qué onda? ¿Qué opinas de Malsiu? Ok, Matías Malsiu, para mí es uno de los mejores escritores. Básicamente porque sí estudió. Estudió en una academia de bellas artes en Francia, exactamente la de París me parece. Entonces él sí sabe sobre simbología. Si te fijas en sus libros siempre plasma eso. No todos son ideas inherentes, todos es metáfora, todo es simbolismo. Por eso te pones a pensar sobre ese simbolismo, le das vueltas para encontrarle sentido. No es un simbolismo tan claro, son cosas absurdas en ocasiones. Cosas como un corazón de reloj, una caja de chocolate sabor a besos, son metáforas básicamente, son ideas, son cosas fantasiosas aplicadas en el mundo real y poniéndolas en un aspecto de belleza, estética y real. A ver, realmente no sé qué tanto vamos a decir, porque es cierto, Matías Malsiu es mucho sobre la fantasía, ¿sí? Es como un poco juvenil, pero sin irnos tanto al extremo como las novelas que usualmente vemos. Y pues, ok, todo esto envuelve el ambiente y crea el personaje. Podemos ver esto en todos los casos de las novelas y películas,
¿por qué no nos das un ejemplo con algo que cualquier persona identifique de cómo se construye un personaje? Un personaje se construye a base de la historia. Por ejemplo, conocemos a Jack de La mecánica del corazón, siendo un chico frágil, y por todo lo que le pasa, al último podemos ver cómo es un adulto un poco triste, solitario, y que intenta buscar el amor de su vida. Pero al inicio de esto era por lo que le había pasado, como se había criado, un niño que desconocía del todo. Después se volvió un aventurero y por último se volvió un hombre triste y amargado como algunas personas, ¿cierto, mi amigo Mario? No es cierto, Baji. Baji, escribes. ¿Para qué escribes? Básicamente escribo para perder el tiempo. Solamente en la mayoría de ocasiones tomo mi cuaderno, mi teléfono, y si tengo una idea, si me pasó algo, si estoy aburrido, escribo lo que quiero. Escribo lo que quiero expresar, lo que quiero que alguien lea. En ocasiones escribo cuentos dirigidos a personas que incluso no han leído esos cuentos. He escrito 2 o 3 cuentos a personas que ni siquiera saben que les he escrito un cuento. He escrito esos cuentos para desahogarme de algo, no en el sentido de que yo estuviera furioso con esa persona. Básicamente, en la mayoría de ocasiones es por lo que no les pude decir a esas personas, por lo que yo no quise hacer, para saber más o menos en un sentido fantasioso cómo hubiera pasado ciertos hechos que no hice. Sí. Es como tu imaginación que te hubieras dicho, así quería que fuera, pero no pasó porque pues, no hice nada. Sí, básicamente es lo que yo quisiera que hubiera pasado. O sea, también hay venganza en tus cuentos. No. Básicamente son lo que yo no hice, lo que quería hacer pero nunca hice. Mayoritariamente son en ocasiones decirle a una persona lo que sentía por ella. 4 cuentos así sobre por qué no le dije a esa persona eso, y plasmaba qué es lo que yo quisiera que esa persona me hubiera dicho si yo le hubiera dicho que me gustaba o que sentía algo por ella. Mayoritariamente me voy mucho por ese sentido romántico, por el romance, porque creo que la forma más bella de la literatura es esa, o la tristeza y la soledad. Es que son como los temas base, o sea, todo lo van a envolver en cualquier sentido social. Sí, o sea, cualquier hecho que quieras envolver puede verse afectado por el romance, la tristeza y en ocasiones por la violencia. Había un microrrelato, si no me equivoco, es un microrrelato que hiciste, es que se llamaba La Espera Infinita, ¿o cómo era? Sí, La Espera Infinita. Yo digo que nos lo leas, sí, más tarde. Primero, ¿de qué trata? Básicamente, hace algunos años estaba con una chica que me dejó plantado. Se supone que íbamos a salir, entonces me citó eso de las 4 y estuve ahí esperando, me estuvo mandando mensajes que ella casi llegaba, y con esa ilusión de verla, de estar con ella, pasé 2 horas ahí esperando, viendo cómo el lago crecía, las olas chocaban en los muros, como simplemente estaba ahí esperando a alguien que no iba a llegar. ¿Qué recursos utilizas usualmente y que tú dices, wow, me encanta cómo esto refleja lo que de alguna forma no es real, pero ahí está, te hace sentir mejor? Me encanta describir mis alrededores con metáforas. Es lo que más me gusta, porque le doy mi perspectiva del lugar a la persona, cómo yo estoy viendo el lugar, cómo yo siento el lugar en donde estoy, y los meto en contexto en lo que yo estaba viendo y lo que estaba sintiendo. Básicamente, mayoritariamente son metáforas tristes, porque esos cuentos son tristes. Quiero reflejar eso en el lector, que sienta la tristeza que yo sentí. Eso me recuerda mucho a nuestro gran amigo Poe, que para los que no lo sepan, aquí somos totalmente poetas, ¿cómo se diría? Poetista, no. Edgar Allan Poe. Básicamente refleja mucho esos poetas malditos, esos típicos poetas que lo tenían todo pero sufrían de nada.
Pues al principio, bueno, sí. Al principio lo tenía todo. Lo tenía todo. Bueno, sí, no. Pero porque por ese... que era adoptado. Era adoptado. Era adoptado, pero de una familia muy adinerada, la verdad. Pero por el simple hecho de perseguir sus sueños de ser escritor y transmitir la tristeza al mundo, se quedó con menos de lo que tenía. No estaba en unas condiciones precarias que digamos que te incitarían a expresarle al mundo lo triste que estás. Estaba en una situación que él tenía algo y lo perdió. Quería transmitir esa pérdida, quería transmitir ese sentimiento de perder algo, de tener algo que quieres pero no lo sabes, de tener algo que tienes la seguridad de que al volver iba a estar ahí. Ok, para los que todavía no ubican quién es Poe, pues Poe es un escritor de Estados Unidos. Bueno, fue un escritor americano. Cambió básicamente todo lo que revolucionó lo que estaba haciendo. Sí, básicamente es el Quijote de su tiempo. Y gracias a él creo que tenemos, pues, Bueno, lo el que Cervantes. actualmente tenemos en mente de que es un escritor, aquel que pues, gana escribiendo. Poe fue el primero que dijo, yo quiero vivir de lo que hago. Sí, tomemos en cuenta que la mayoría de escritores antes de él no vivían de eso. Se dedicaban, por ejemplo, a ser abogados, a traducir textos, escribir textos gubernamentales y lo demás lo veían como un pasatiempo. No podían mantenerse de la literatura. Claro que a nuestro amigo Poe no le fue bien al principio y cuando más o menos parecía que ya lo estaba haciendo, pues todo valió, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo valió? A ver, ¿en qué podemos reflejar que Poe se ve aquí? En primero, ¿saben que los cuervos de Baltimore están llamados justamente así por el poema de El Cuervo de Poe, el que más podemos ver? Hay muchas obras reflejadas que están totalmente inspiradas a escritores famosos. ¿Cómo era? Creo que Julio Verne, ¿no? Julio Verne Estaba muy estaba fascinado con Poe. De hecho, ¿cómo se llamaba el detective? El detective, estos cuentos de detective, ¿cómo se llamaba? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Está basado en el detective que plantea Poe. Bueno, Y pues de allí nace todo ese avance en el género. hay que tomar en cuenta que primero tomaron a Isaac Newton para hacer a Sherlock Holmes en esta etapa de cuando se hizo guardián de la moneda en su país y tuvo que investigar los casos sobre unas falsificaciones de la moneda. Pero el escritor de Sherlock Holmes dijo, vaya, sí, Isaac Newton era alguien muy inteligente, pero no tenía personalidad. Era solamente un científico. Le faltaba una personalidad y de ello se basó en Poe. Más en el sentido del sentir, del pésame. Por ejemplo, los cuentos de Poe, si no me equivoco, son 3 cuentos, pero no me acuerdo de qué nombres. Les voy a anotar aquí. Justamente en este momento me voy a tomar la libertad de editar el video y no plagiar. Y voy a poner aquí los nombres. Y pues son cosas muy detalladas. Poe tiene eso. Básicamente describe los movimientos. Si te pones a leer algo de Poe, describe los movimientos para que sientas cómo va transcurriendo la historia. Por ejemplo, en La caída de la casa Usher, describe muchos sonidos, muchos golpes, muchos movimientos. Al principio describe un sonido tan simple, creo que era como el viento en los árboles, algo así. Y al último está describiendo un sonido muy estrepitoso, muy ruidoso, muy fuerte, como un escudo de contra, me parece que era. Rodrigo, ¿cuál era horror y cuál era terror? Si te equivocas, lo voy a poner aquí. Pero... Según yo, horror es más a lo psicológico y el terror es más a lo físico, me parece. Y es por eso que pues, también es bastante importante, porque a partir de leer se empezó a hacer un horror bastante psicológico, porque antes Sí. era... Tomamos en cuenta que las novelas de terror de antes eran más de un asesino en serie que mataba simplemente porque quería. Y Poe aquí aparece a empezar de escribir sobre sus miedos y lo que le surgía, aunque escribía la mayoría del tiempo borracho, ¿verdad? Por ejemplo, H.P. Lovecraft, alguien que se supone que escribía terror,
eh, terminó yéndose un poquito por el horror, algo más psicológico. Por ejemplo, en El Reanimador. Gran Básicamente, historia, excelente. Es más, se los recomiendo. Platícanos. bueno, nos está relatando la historia de un científico. Para empezar, sabemos que es alguien inteligente, sabemos que tiene razones, pero no sabemos el por qué. Si nos pasamos la novela y vamos a como sus cómics, nos explica las razones psicológicas de por qué intenta revivir a los demás. Perdió a su familia y por ello intenta trascender como científico acabando con la muerte. Al último, no es tanto las bestias. Él básicamente está creando bestias a partir de su fórmula. Pero ni siquiera estamos viendo a las bestias como algo físico. Todo lo estamos viendo como algo de terror psicológico. Algo que sabemos que va a pasar sí o sí. Algo que te planteas quién es el monstruo. Como es en la novela de Frankenstein. Frankenstein no es el monstruo, es el que lo creó. Y en este caso, las criaturas no son el monstruo, sino el científico. Qué profundo, Rodrigo. Todo esto, pues, de ciertamente nos cambia y empieza a generar nuevas opiniones de cómo ver las cosas. Sí, si lo vemos más en un sentido psicológico, cambian más las cosas. Si te pones a pensar poco a poco cómo va cambiando las novelas en el sentido psicológico más que en lo físico, vemos a un Harry Potter maduro, vemos a un Quijote que ya está loco, vemos a un Jack que ha perdido mucho, que no es la persona que desconocía del todo al mundo que lo rodeaba. Vemos, por ejemplo, en El Perfume, vemos a Jean Baptiste pasando de ser una persona que simplemente se interesaba por los olores, por conocerlos, a querer ser el mejor perfumista y después ser el creador del mejor aroma, ser un asesino. Cambia la perspectiva de la manera psicológica, pero van yendo por la misma recta física. Pero si te pones a plantear sus metas psicológicas, su planteamiento psicológico, su filosofía del personaje, cambia totalmente del inicio al final. ¿Sabes qué inicio y qué final sigo sin entender y siempre me he cuestionado? El sendero de los... ¿Cuál? El sendero de los jardines que se bifurcan. El jardín de los senderos que se bifurcan. El jardín de los senderos que se bifurcan. De Boger, algo así. No me acuerdo. Realmente cuando leímos esta novela en nuestra tarea de literatura, cuento. Básicamente es una novela muy larga, que su sentido es lo que te dice en el título. Bifurcar es que se parten en dos. Entonces está siguiendo una historia que se va partiendo y partiendo, que se divide, que pasa de una historia a otra, que intenta mantener el sentido lógico. Pero tú te puedes perder. Si no pones atención en los más mínimos detalles, pasas de un personaje a otro, pasas de una historia a otro y pierdes el rastro de lo anterior, lo importante, lo que transciende en la historia. Básicamente estás leyendo historias al azar si no pones atención. ¿Crees que las nuevas generaciones tienen la necesidad de brutalmente escribir porque pues necesitan de alguna forma alejarse de todo lo que están viendo y así? ¿Qué es lo que esperan las nuevas generaciones? Estamos en una era un poco complicada. Me refiero en el sentido de libertad expresiva, ya que teóricamente tenemos la libertad, pero los medios como pueden poner sus propias cláusulas sobre la libertad, sobre qué podemos expresar, no podemos trascender en la literatura por temor a decir algo equivocado. Podemos decirlo, pero no vamos a trascender, no vamos a avanzar, nos vamos a estancar. Básicamente todos los escritores juveniles quieren hacer eso, quieren trascender, pero con todo lo que ha pasado en la literatura ya tenemos a un Cervantes escribiendo puta, cambiando totalmente la literatura, dando un poquito más de libertad. Tenemos a un Poe hablando de sentimientos. Estamos en una era que ya hemos visto todo, pero no podemos expresarlo todo. Por lo mismo se dice que avanzamos de los poemas con una métrica totalmente estricta a una pues más contemporánea, en donde pues esas cosas ya no se ven tan bien. Y
Aquí está. La clave del éxito está en los libros juveniles actualmente, ¿no? Bueno, no sé todo, pero es lo que el público en general ve más. En general en las ventas. ¿Y Por ejemplo, qué opina de los libros de YouTube? eh, Para el inicio, puede ser de verdad bueno empezar, porque sí se ve muy como que tiene el nombre de tal persona, compra. esto es como algunas pinturas, algunos trabajos, en parte, digamos. No importa ya el trabajo, a las personas les importa la persona que lo hizo, la persona que lo realizó, la persona que le pone la importancia a ello. Deja de ser la honra y empieza a ser el escritor, el artista. Y nos deslindamos de eso. Pierde el sentido la literatura. Básicamente, imagínate que tú eres una empresa, tienes al mejor escritor, a una persona que sabe escribir, pero no está vendiendo. Sus libros se están destacando porque no es reconocido. Entonces viene una persona totalmente conocida que te está asegurando ventas, te está asegurando que el libro que él va a ser reconocido. Y tú como empresa no estás viendo tu sentido ético, no vas a decir, es que él no está escribiendo. Él básicamente está presentando una serie de ideas que nuestro pobre editor va a tener que escribir bien, va a tener que darle sentido, darle lógica a lo que esta persona nos está trayendo. Pero esa persona tiene un nombre, tiene un peso sobre influencia, tiene un peso sobre los jóvenes lo conocen. Y tú sabes que los que más compran libros son los jóvenes, los que más influyen actualmente en el sentido de transmitir algo son los jóvenes. Tú no vas a preferir darle a escribir un libro a una persona que sabes que va a escribir y que tal vez haga una buena obra. Tú le vas a dar a escribir a una persona reconocida. Es básicamente lo que está pasando ahorita. Las empresas están dejando más la literatura, se están yendo por lo que pueden vender. Algo fácil, algo que puedan vender rápido, algo que sepan que van a vender, aunque no sea una buena honra, algo que sea reconocido. Decía Alvin, para los que lo ubican o no, pues voy a poner aquí una imagen porque pues ahora sí nos vamos a poner a editar, ¿verdad? Que a veces es parte de que no exigimos mucho, el público en realidad no existe una exigencia que debería de haber para crear cosas más fuertes. Y es que pues sí, vamos avanzando. Y hay un ejemplo en una serie llamada BoJack Horseman y el personaje pues es... Rodrigo no entiende, pero es que voy a explicar esto. BoJack es un pues personaje famoso, hizo una serie, bla bla bla, y pues aparece la editorial Penguin que se está yendo a la quiebra porque no venden libros. Y llega este personaje y dice, no, pues haz tu biografía porque eso nos va a salvar. Pero él en realidad no hace nada y lo termina haciendo pues Dayan, que es una editora como fantasma. Y Dayan se esfuerza en escribir sus cosas, así, algo que de verdad sea interesante y que necesite publicarse. Pero pues al final lo que se vende es el nombre. Y pues así funciona actualmente la mayoría de las cosas. Lo que es pragmático para la empresa. Sí, básicamente es pragmático. Pero hay que ponerlos un poquito en contexto. Yo he visto varios textos de Penguin. ¿Y sabes qué publica Penguin? Clásicos. Clásicos, Stephen King. Sí, publica clásicos como Hamlet, Romeo y Julieta, El perfume. Estoy seguro que ha de tener el Quijote en su repertorio. Y tiene a Stephen King porque vende. Yo creo que tiene un sentido ético porque sigue publicando obras que fueron redundantes para la literatura, obras importantes. Pero también se tiene que mantener de algo y tiene que publicar a Stephen King. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Estás diciendo que? Sí, para todos los que leen Stephen King, no es terror. Es terror simplemente, o sea, no es horror. Ok, aquí les dejo la frase de lo que dijo Rodrigo. No es terror, es terror. Efectivamente. No se mete tanto en lo psicológico.
Es, es algo que intenta trascender. Toma ideas simples, ideas que todos conocemos, un auto, un payaso, un perro, y lo quieren transformar en algo de terror, algo de horror, algo que te dé miedo. Y lo logra, pero de maneras totalmente diferentes. Digamos, Pennywise, el ejemplo más importante. Estoy seguro que esta persona dijo, muy bien, voy a escribir una novela que trascienda. ¿Qué es lo que más provoca felicidad a los niños? Vaya, los payasos. Le voy a dar terror a los hombres con payasos. Imagínate en esa situación. Escribió toda la novela y luego se da cuenta, este payaso no da miedo. Ok, no es un payaso, es una cosa. Es una cosa que en ocasiones se transforma en payaso. Pero se transforma en araña, en hombre lobo. Cosas que realmente sí dan miedo. Ok, un auto que se mueve, habla solo, muy bien. Esto no da miedo. Ok, tiene un espíritu dentro. Y ese es realmente el culpable de las muertes. Bueno, pasó un carro, ¿verdad? Se me fue. Te iba a preguntar justo. Ya. Todos los que leen Stephen King, no me hablen, por favor. O sea, sí, o sea, de preferencia empiecen con algo fácil, pero pues ya cuando vayan avanzando, pues sean más exigentes. Sí, por favor, pasen de Stephen King a alguna vez leer El Quijote. Ok, y Stephen King es bueno. Es bueno para empezar. Es como decir que sí, son perspectivas. Depende de gustos, pero en un sentido literario, Stephen King sí es bueno, pero para vender. Fuertes declaraciones de Rodrigo. No ha hecho ningún texto que cambie la estructura de la nueva literatura. O sea, puede ser uno de los autores más reconocidos, pero dime, ¿hay una novela que cambió totalmente la literatura que haya hecho Stephen King? Muy bien. Gracias. Muchas gracias por su atención en cuanto a Stephen King. Básicamente, creo que los nuevos escritores están enfocando en crear historias que puedan vender y que puedan hacer más de esas historias. Una de las novelas más vendidas, le va a doler ahorita a Mario, Harry Potter. No es mala, no es mala, pero está centrada en vender. Hay que ser sinceros, no en trascender. Está centrada en vender, en que al final de una historia quede para contar más historia. No hay un cierre, no hay algo que digas, aquí se acabó, aquí la historia de todo se finalizó. Por ejemplo, en el perfume, todo gira alrededor de Jean-Baptiste. Al último, como todos los buenos escritores, bueno, los escritores flojos que yo diría, matan al personaje principal para decir, ok, aquí se acabó todo. Okay. Los escritores de ahora quieren crear más historias con sus personajes anteriores. Aquí me va a doler a mí y a ti, pero ¿cuántas referencias hay de Jack en todas las novelas de Matthew? ¿Sabes cuál es la diferencia de esos y los otros? Que no se sientan Jack. Todas están conectadas. No es lo mismo, no se siente igual. Y la otra es como que, sí, a fuerzas le voy a meter el nombre del otro para que tenga... Sí, es que en Matthew son menciones, son recordatorios. Todo está conectado, pero no en el sentido de que está conectado para crear otra historia. No está forzado. No es como, ok, voy a meter a este personaje en una novela que hice hace 10 años porque quiero vender más, porque quiero hacer una secuela de las novelas que hice. Porque de alguna forma, o sea, sí están como dentro del mismo universo, pero por ejemplo si vas, tú dices, no, es que esto no tiene nada que ver con otro. No lo vendes como una saga. No es una saga. Para empezar, todas las cosas pasan en épocas diferentes. Y, por ejemplo, el diario de un vampiro en pijamas. Ese sí es un diario. Ese es un diario. Y según yo, no está conectado con nada. ¿Con su vida? Con su vida solamente, con la película que estaba lanzando en ese tiempo de La mecánica del corazón. O sea, es con lo único que está relacionado. Pero lo menciona como algo falso, algo irreal, de una película, no como algo real. No aparece Jack ahí.
Lo menciona, es que como tal sí está mencionando de estamos grabando esto, porque es la verdad de lo que está pasando. Sí. Es un plano real, realmente, pues, el diario. Es un diario de lo que está viviendo. O sea, muy canijo. Me parece que fue lo primero que leí de Mauricio y allí me quedé ya. Yo lo primero que leí fue La alargada sombra del amor, que me lo prestó un buen muchacho, un buen amigo. La versión más oscura de todo lo que ha escrito Mauricio. La verdad es que sí. Para mí es la novela que más me ha pegado. Porque te voy a poner en contexto. Cuando leí eso, cuando me prestaste ese libro, un año antes mi madre estaba hospitalizada. Tuvo un embarazo utópico, la habían operado, se sangró, estuvo 2 meses hospitalizada. Entonces yo entendía más o menos por lo que le estaba pasando, pero dije, ok, a mí no me pasó. Si yo hubiera perdido a mi madre, básicamente me hubiera puesto como un emo depresivo, como lo se pone él. Básicamente yo estaba viendo lo que pudo haberme pasado. Perder a mi familia, a una parte importante de mi familia, y quedarme solo con mi hermano y mi padre, que en su caso era su hermana, ¿verdad? Él buscó refugio en un personaje que después iba a ser su personaje principal, Jack, el gigante Jack, Giant Jack. Yo creo que hubiera buscado también refugio en algo, en alguien, tal vez irreal, tal vez tangible, tal vez emo. Yo pienso que cada obra de Mathieu como que se enfoca específicamente en un sentido. Por ejemplo, yo siento que el beso más pequeño es el más romántico de los que ha hecho. Es muy empalagoso, tan empalagoso que me gustó. Y La sombra del alrededor es el más emocional. Porque Fijándose en lo emocional, te pones a pensar y no es como que siga una línea recta, como tú acabas de decir. O sea, tiene novelas tristes, tiene novelas felices, tiene novelas amorosas, tiene novelas de muerte, de pérdida. Y una novela que se va a traducir al español y será publicada en 2020. Que ya está en Francia, así que franceses aprovechen a leerlo, nosotros nos esperamos, o aprenderemos francés de aquí al 2020. No lo creo. No lo creo. Ahora sí nos quieres leer, cuéntanos. Tú me relato así. Pues Rodrigo lo estaba buscando. Aquí voy a poner una canción. Sí, básicamente el que voy a leer es uno de los textos literarios. Voy a ser sincero, mis textos no son tan buenos, redundantes, porque los escribo en una noche. Una noche en la que me pongo medio sentimental. Voy a decir un poquito mi proceso para que se den cuenta de lo que realmente es escribir para mí. Yo pongo música, no pongo reggaetón, no me vean mal. ¿Qué quieres que ponga de música ahorita? ¿Que lo leas? ¿Quieres que le ponga música o nada más? Ok, yo creo que... Es más, espérate que pase ese carro. Ya, que no suena. Okay. Algo de Pagani o de Vivaldi. De Vivaldi, tal vez Winter. ¿Una en específica? Winter, de Vivaldi. Creo que sí es un poquito fuerte. La espera sin fin. Las olas chocaban fuertemente en la orilla del lago. El sol iluminaba con un gran resplandor aquellas secciones de arena. El viento chocaba con las palmas haciéndolas rugir. El áspero sonido del viento arrastrando la arena. Ese fue el escenario que vio al chico esperar asomada. Esperaba en una banca a la orilla del lago. El somnoliento rostro que éste cargaba no se comparaba a la impaciencia que arrastraba. Golpeaba el piso con sus pies, produciendo un sonido hueco, seco, que retumbaba en el silencio del sitio. Contrajo sus rodillas hasta llegar a sus hombros, mientras que exhalaba en un tono arrogante. Aquella banca que vio su amor florecer y crecer con el paso de los años, sería la misma que lo vería marchitarse y secarse como una rosa en el desierto. Las personas a su alrededor fluían como un río desembocado a un inmenso lago de amargura, ignorándolo, como si se tratase de una simple hoja cayendo en el torrente. Pero él vería al río chocar en el peñasco de las orillas del lago, desapareciendo en el acto. Las olas se vuelven poco a poco más turbias. Él solamente observa cómo éstas se alzan y arremeten en contra de la ribera, una y otra vez. Las corrientes de viento sacuden su cabello,
mientras él solamente espera a ver su silueta. Silueta que cada vez que veía era capaz de cambiar esa intensa ira en una tenue tranquilidad. Espera, espera y sigue esperando. Las fuerzas de las olas erosionan los peñascos, volviéndolos simplemente arena. Arena que se dispersa con el suave tacto del viento. En las costas, las olas se vuelven marea, el sol se vuelve luna, el día se vuelve noche y su sonrisa se vuelve una triste mueca inexpresiva. Y por último, el amor se vuelve odio. Mientras las últimas hojas de la primavera caen en el otoño, mientras que su palpitar se atenúa segundo a segundo y su respirar deja de llenar de vida sus pulmones, mientras sus ojos caen y se cierran para siempre. Él sigue esperando, esperándola, hasta su última respiración, hasta su último latido. Él la sigue esperando.